Moussaoui ha sido hasta ahora la única persona procesada aquí en Estados Unidos por el 11 de septiembre y su detención no fue fruto de una investigación tras los atentados, sino por cuestiones previas. El 11 de septiembre, Zaccarías Moussaoui estaba en la cárcel, lejos de los aviones que iban a ser secuestrados. Mientras la gente aprovecha los últimos días soleados, el nuevo gobierno ruso se prepara para convencer el lunes en Londres a los representantes del G7, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de que no tienen que tener miedo a las nuevas medidas del Kremlin. Esta frontera, la frontera intrairlandesa, es problemática y ahí está el último escollo del Brexit por varias razones. Una, porque hoy en día y desde hace 20 años es invisible. Lo más visible son carteles como ese, que no están en todas las carreteras, que indican que, por ejemplo, aquí pasamos de la República de Irlanda, vamos a pasar a Irlanda del Norte, es decir, al Reino Unido. En estos pocos segundos, desde que he empezado esta conexión, ya he pasado de la República de Irlanda, la señalización en amarillo, al Reino Unido, la señalización en blanco. Eso quiere decir que el día que el Reino Unido salga de la Unión Europea, esta va a ser una frontera de la Unión Europea. En Murmansk está nuestra enviada especial Anna Bosch. Anna, buenas noches. ¿Qué se sabe sobre la marcha y los resultados de estos trabajos? Buenas noches. Se sabe más o menos lo que decías, que la situación es confusa, sobre todo desde hace más o menos una hora y media, cuando se ha conocido esa declaración de un oficial de la Marina noruega, hecha en Oslo, Noruega, no aquí, por supuesto, en la que decía que la escotilla estaba mal, pero no impedía el acceso al submarino y que ese acceso era posible. Esa declaración de los noruegos, por ahora nadie en la Marina rusa ha querido comentarla. Hay que recordar que las fuentes, las autoridades rusas han estado achacando estos últimos días los fallos a la hora de acoplar sus batiscafos al submarino y poder evacuar a la tripulación en cualquier estado que esté, a esos daños de la escotilla, y decían que esa era la culpa, esa era la razón por la que no se podían acoplar los batiscafos al submarino. La versión noruega, mucho más optimista, dice que no es debido a esos daños. Los rusos de momento no comentan eso. Ha habido incluso momentos en esta última hora y media en los que se creía que hablaban de una segunda escotilla, lo cual todavía era más desconcertante, porque entonces si había la posibilidad de una segunda escotilla no dañada, ¿por qué insistían en la que no funcionaba? Ya digo, la situación de momento aquí es confusa. Como dato decir que esa declaración ha sorprendido incluso a los periodistas noruegos que están aquí y que son la colonia mayoritaria por razones obvias entre los enviados especiales a Murmansk. Desconcertante también por lo ambigua que es la situación que provoca esa noticia de que hay una persona en la cámara de tránsito que hay entre el submarino y la escotilla con la que se ha estado peleando hasta ahora, porque eso alimenta las esperanzas de que haya por lo menos un superviviente. Y todo el mundo coincide en que se alimentan las esperanzas, pero que las expectativas realistas son muy pocas, porque es un espacio muy pequeño, con muy poco aire, y que no es realista alimentar esas esperanzas. En cualquier caso, y en medio de toda esa confusión, sobre todo en estos últimos minutos, como decía, una cosa está clara por lo menos, y es que finalmente hoy, gracias a ese equipo noruego, gracias a la cámara de televisión submarina con control a distancia que han traído los especialistas noruegos, los rusos y nosotros hemos podido finalmente, después de más de 8 días, ver el submarino Kursk en el fondo del mar y ver que efectivamente se está trabajando en él. El comunicado facilitado por la Clínica Quirón de Barcelona hace apenas una hora, después de ser sometido Salvador Dalí a un examen médico, después de su ingreso a las 9:30 de la noche, es el siguiente. Presenta un pronóstico muy grave, más que reservado en palabras de los doctores. El cuadro que presenta el pintor es de insuficiencia cardiovascular por infección y tromboembolismo pulmonar. Todo ello agravado por los 84 años del pintor y también por los 6 años ya de larga enfermedad que tiene. A pesar de ello, Salvador Dalí mantiene sus constantes vitales, habla, es perfectamente consciente e incluso, según nos han dicho, ha llegado a bromear con algunas enfermeras. De no haber ningún cambio en el estado de Salvador Dalí, no habrá otro comunicado médico hasta mañana a la 1 de la tarde. Y por último, a título ilustrativo de la expectación que ha despertado el agravamiento en la enfermedad de Salvador Dalí, decir que durante toda la tarde de hoy se ha colapsado la central telefónica del Ayuntamiento de Figueras, la población gerundense donde habitualmente reside el pintor. Eso ocurría en cuanto se ha sabido la noticia, más o menos sobre las 6 de la tarde.